Misters, recuerden que todas las prendas que les estoy mostrando son de Shein. Y también si a ustedes les gustan la ropa de mejor calidad y marcas de lujo, Shein tiene varias de estas líneas en su página. Marcas como Missguided, Shein Bay, Musera, Travachic, VIP Girl, Adus y más son de alta calidad y de lujo dentro de la página. Si quieren pueden revisar todo lo que tienen. Y recuerden que con mi código Paulette11 obtienen descuento y también pueden utilizar este código de búsqueda para tener una sección especial con más descuentos. Y gracias siempre a Shein por patrocinar nuestro canal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. No sé por qué nunca lo había contado. Sí siento que es de esos clásicos bastante interesantes, pero bueno, ya lo traigo el día de hoy. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en mi canal de Twitch, donde nos vemos, jugamos, hablamos muchas cosas más. Y en mi canal de WhatsApp, que lo encuentran como Paulette, es el único verificado, así que por allá nos vemos. Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Caso de Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper III nace el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Él era el hijo del medio de otros tres de sus padres, Clarnell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper Jr. Es por esa razón que él era Edmund III, porque su papá ya era como el segundo después de su abuelo. Su padre prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial y también se dedicó un tiempo a probar armas nucleares, ser como partidario de probar armas nucleares en esa época, y ya cuando todo este tema cesó, se dedicó a ser electricista en el lugar que vivían. Su mamá se dedicó al hogar, pero no había una buena relación con el papá. El papá llegó a decir era mejor vivir la Segunda Guerra Mundial o era más fácil vivir en campos de la Segunda Guerra Mundial que convivir con su esposa. O sea, palabras bastante fuertes. Y realmente también esa relación que tenía su papá con su mamá los llevó a eventualmente divorciarse. Esto fue algo demasiado difícil para Ed y para sus hermanas, pero especialmente para Ed, que era curioso porque igual Ed nunca tuvo una relación realmente cercana con sus padres. Ambos eran personas muy estrictas. Su papá también por momentos, yo creo que en ese tiempo de sentir que quería divorciarse de su esposa, se sentía muy rechazado hacia sus hijos. No era un hombre cariñoso en lo absoluto, nunca los abrazaban, no les decían algo bonito, incluso no los dejaba sentarse en sus piernas porque decía que eran muy pesados. Realmente era una relación bastante distante y eso a Ed le afectó mucho porque él quería tener una buena relación con su papá, mientras que su mamá era una mujer pues también estricta, pero era ya el extremo, era como a llevar todo al otro lado donde todo tenía que ser perfecto, como ella dijera, exigente, regañaba. Era algo bastante difícil, especialmente porque después de que ellos se divorcian, queda viviendo junto con sus hermanas en la casa de su mamá y no con su padre. Sus padres discutían mucho por el dinero que gastaba su papá y llegaba un momento en el que también él llegaba borracho o pues se volvió medio alcohólico por esa época y era una de las razones por las que ellos más discutían hasta que después se divorcian. Y tras ese divorcio su papá pues incrementó el rechazo hacia sus hijos, no volvió a hablar con ellos, se mudó a otra zona completamente diferente y ellos quedaron con su madre, y es ahí donde comienzan algunas actitudes muy poco usuales por parte de Ed, en donde se cree que ese dolor que él sufrió, como ese rechazo, como esa necesidad de amor por parte de sus papás, se veía reflejada en actos bastante terribles. Él se volvió una persona bastante excluida, no hablaba con casi nadie, más el hecho de que él tenía una particularidad que ustedes saben, y esto lo hemos hablado en muchos videos, cuando uno es pequeño los niños tienden a ser muy crueles y bueno, hay como un montón de situaciones muy incómodas en esto. Cuando esto ocurría es porque él tenía una altura bastante diferente a la de los demás. Ed medía
casi 2 metros, no en ese momento, pero ya se imaginarán, pues era más alto, les llevaba casi una cabeza a sus amigos cuando él era pequeño, llegó a medir 2 metros. Y esto ustedes saben que a veces entre los niños es como una cuestión de burla o rechazo hacia otros, entonces esta altura hacía que no se pudiese relacionar igual que otras personas. Estos rechazos, este constante sentir que no tenía nadie alrededor los llevó a comenzar a tener actitudes bastante terribles y cuestionables, como lo son la crueldad animal. De esto hemos hablado mucho cuando pues hablamos de personas que han cometido crímenes, y es que es una de las formas, son uno de los caminos que lleva a este tipo de situaciones. Él a la edad de 10 años enterró vivo a su gato, al gato de la familia, y él lo entierra. Se queda pensando como debe seguir vivo, lo desentierra otra vez y le corta la cabeza, y ahí sí vuelve a enterrar el cuerpo y monta la cabeza del gato en una estaca. Esto es algo pues bastante turbio. Ya a la edad de 13 años vuelve a hacer algo muy similar con otro gato de la familia, solo por el hecho de sentir que el gato era más cariñoso con su hermana, y llegó al punto de como dividir en pedazos al gato y guardarlos en una zona de la casa que su mamá después encontró abriendo un closet, pónganle. Y hay un suceso que sus hermanas recuerdan bastante porque era como una especie de juego de niños que estaban haciendo, en donde una de ellas estaba burlando de él y le dijo básicamente como, ay, dale un beso a la profesora te gusta, ¿sabes? Como si él tuviera como un agrado por una de las profesoras de su escuela, y él le dijo a ella, no le voy a dar un beso, solo si se lo doy tendría que matarla. Creo que esto es un comentario que nadie haría, bueno, una persona normal no haría siendo pequeño. Y las hermanas comentaron esto a la mamá, y a partir de ahí la mamá comenzó a tener más rechazo por él, pensando que había algo oscuro y malo en el niño. Y aquí comenzó algo que también es demasiado cruel y que yo no entiendo, pero básicamente la mamá comenzó a separar a Ed de sus hermanas, especialmente en las noches, porque tenía miedo de que Ed les hiciera algo que abusara de ellas tras ese comentario que hizo pues sobre la profesora. Y lo que pasa allí es que ella ya no le da una recámara en la casa, sino lo obliga a dormir en el sótano. Y eran unas condiciones bastante desagradables, no es que tuviera una cama ni nada, era a veces un colchón, con el frío, con los sonidos de las ratas. Creo que eso es bastante traumante para cualquier persona. Y todo esto también siguió desarrollando cosas donde él hacía a veces juegos con sus hermanas, en donde se imaginaba que lo ejecutaban en cámaras de gas o en sillas eléctricas, y al mismo tiempo su mamá también, después del divorcio con su papá, estaba cayendo en un montón de estados mentales muy disfuncionales. Ella comenzó a volverse una alcohólica, se volvió muy neurótica y constantemente los seguía menospreciando y humillando, ya no solo a Ed sino a todos los hermanos. A veces hablaba de su propio hijo como que era un bicho raro, conversaciones que él escuchó muchas veces sin que ella supiera, y decía también que no le mostraba afecto a su hijo porque ella tenía miedo en que se volviese gay. Y algo muy triste de toda esta situación es que la mamá también lo trataba así, porque él decía que ella veía reflejado a su padre en él, es decir, le acordaba por momentos al papá, y en actitudes, en físico, en lo que fuese, y eso le generaba rechazo y dolor a ella, así que por esa razón también lo trataba como lo trataba. Dentro de algunos como investigaciones que se hicieron posterior a todo esto, muchos de psiquiatras diagnosticaban a esta mujer para ese momento con un trastorno límite de la personalidad y como una mujer constantemente enojada y enferma. Y con todo esto, él la estaba pasando muy mal, era una situación que él no quería vivir, él quería sentir el afecto de su padre, y es ahí donde decide irse hasta California, en Van Nuys, donde vivía su papá, para buscarlo y vivir con él. Para su sorpresa, su papá ya tenía una familia, tenía otra esposa, en este caso era una alemana pues bastante estricta, pero también era muy bonita. Él comenzó a vivir con su papá, pero esa llegada de él pues no fue nada agradable para ninguno. Su papá, como les digo, estaba casado, pero ya tenía también otros hijos. La mujer, la alemana, sentía de rechazo casi desde el primer momento por Ed, sentía que era un chico bastante extraño, que no le entraba del todo, y en una ocasión dicen que ella se estaba cambiando en un vestier y como que él entró y la vio desnuda, y a partir de ese momento ella le dijo pues al papá que no le agradaba para nada el chico, que lo tenía que sacar y que lo mantuviera alejado de ellos porque no sabía qué podía hacer. Y es así como un día de esos pues el papá le dice a Ed como, ay, acompáñame allí a un lugar, vamos a hacer algo. En realidad lo llevó a vivir con sus abuelos
abuelos y lo dejó allí, sin que él pues se enterara antes. Lo llevó a North Fork, una zona también muy cercana, y allí lo dejó con sus abuelos paternos, sin saber que también sus abuelos eran dos personas muy complicadas, especialmente su abuela era una mujer muy estricta, casi al nivel de su mamá, y pues ya se imaginarán que esto no traía nada positivo. Y con todo esto que él estaba viviendo, más pues las cosas de su familia, los trastornos mentales que seguramente ya venía teniendo por las actitudes y cosas que había hecho en el pasado, comienzan los primeros hechos de este caso el 27 de agosto de 1964. Tengan en cuenta que para este momento él tan solo tiene 15 años. Él pues con sus 15 años ya había pasado por un montón de cosas, su mamá no lo quería, su papá no lo quería, ahora estaban de sus abuelos que eran personas completamente diferentes y exigentes con él, y Maude, que era su abuela, tuvo este día una discusión con él en la mesa. La discusión dicen que surgió pues por un tema de su exigencia, algo específico le pidió, se calentaron los humos y comenzaron a pelear. Su abuelo en ese momento no estaba porque estaba haciendo unas compras, y es así como él se encierra furioso en el cuarto. Su abuelo días antes le había regalado un rifle porque le estaba enseñando a cazar, entonces él sale con el rifle que le había dado. Su abuela comienza a gritarle como no vayas a comenzar a matar pájaros otra vez, y básicamente él se gira hacia la cocina donde estaba su abuela gritándole, le dispara. Le dio un disparo fatal en la cabeza inmediatamente y luego le dio dos más en la espalda, y según dicen también después de haberle disparado le propició varias puñaladas estando ya en el suelo. Él en ese momento como que dice ok, como que está en un estado donde no entiende muy bien qué pasa, pero a los pocos minutos llega su abuelo. Y él en su mente, según explica tiempo después, pensaba como no quiero que mi abuelo pase por el dolor de enterarse que he matado a mi abuela, así que lo mejor que puedo hacer, según su lógica, era matarlo a él también. Y es ahí como lo deja entrar a la casa y luego por la espalda, sin que él lo sepa, le dispara y también acaba con su vida. Para ese momento uno dice, bueno, se escapa, evita que lo sepan, pero no fue así. Él entró como en un estado donde no tenía ni idea qué hacer, así que su reacción inicial fue llamar a su madre y contarle lo que había pasado. Su mamá claramente dijo que pues estaba loco, pero que llamará inmediatamente a la policía, y eso es lo que él hace cuando finalmente llegan y lo encuentran en la casa con los cuerpos sin vida de sus abuelos. Cuando lo arrestan, él le dice a la policía lo siguiente: solo quería ver qué se sentía matar a la abuela. Y esto fue bastante impresionante porque, como les digo, él tenía 15 años. No estamos hablando de un señor, estamos hablando de un niño que comete este nivel de crimen. Claro, pues comienza un proceso en donde la policía pues tiene que analizar de dónde viene todo esto. Descubren que la abuela le activó algunos puntos que tenía de odio hacia su mamá porque tenía muchas cosas parecidas. Entonces él de alguna forma se ve que desahogó esa ira que tenía contra su mamá pues con su abuela, y después pues el abuelo, porque genuinamente él no quería que viera la escena. Él es diagnosticado con esquizofrenia paranoide y lo envían a una instalación de máxima seguridad pero psiquiátrica. Se llamaba el Hospital Estatal de Atascadero. Sin embargo, aquí hubo como un pequeño debate ya después de que igual tenía como esa condena de estar en el hospital, en donde otros médicos lo habían evaluado también y habían dicho, pero es que es raro, este hombre la verdad se ve muy inteligente, no tiene fuga de pensamientos e ideas, no tiene pérdidas de memoria, no hay evidencias de pensamientos intrusivos extraños, no tiene delirios, no tiene alucinaciones, y esta es como una prueba para demostrar que él no tiene por qué procesarse de alguna forma por un tema psiquiátrico. Pero aún así no se reevaluó la situación. Él siguió en este hospital durante varios años, 5 años tardó él allí, y la verdad fue un prisionero pues psiquiátrico modelo. Se llevó muy bien con los psiquiatras, incluso llegó un momento en que lo dejaban administrar algunas pruebas psiquiátricas para otros reclusos porque tuvo el conocimiento y como que se interesó por el tema, y él se encargaba de muchas de esas pruebas, y realmente ya no representaba para ese momento un peligro para la sociedad. Se había recuperado, demostraba muchos rasgos de inteligencia, de poder seguir adelante, de poder seguir trabajando, y así el 18 de diciembre de 1969 finalmente él es liberado de esta condena a sus 21 años de edad. Sin embargo, aquí ocurre algo que puede ser también
bastante trágico en estos casos, como que la ley no le pone mucha atención a este tipo de cosas, pero uno de los requisitos para la libertad condicional que tenía, que igual lo están revisando, era que no viviese con su mamá, porque su mamá le activaba muchas cosas a él. Sin embargo, no tuvieron a dónde más llevarlo y terminó viviendo otra vez con su mamá después de ser liberado. Su mamá ya había hecho otra vida, se había también casado, tenía otro apellido, pero al mismo tiempo ya se había divorciado por segunda vez. Y él continuó una vida completamente normal. Incluso en 1972 a él le borraron todos los archivos criminales pasados por la buena conducta que había tenido. Cuando le borraron todo este historial, pusieron una nota que decía: si yo fuera a ver a este paciente sin tener ninguna historia disponible o sin ningún historial de él, pensaría que estamos tratando con un joven muy bien adaptado, que tiene iniciativa, inteligencia y está libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. Es mi opinión que ha tenido una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no habría razón psiquiátrica para considerarlo un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad, ya que se puede permitir la libertad como adulto para desarrollar su potencial y consideraría razonable tener una expurgación permanente de sus antecedentes juveniles. Y es ahí donde él comienza a buscar un progreso también en su vida laboral, por así decirlo, y profesional. Él empieza a ir a la universidad comunitaria y uno de sus sueños era estudiar y trabajar como policía. Sin embargo, acá se encuentra con otro bache en la vida, y es que no lo aceptan literalmente por su altura. Yo no sé si eso sea legal, pero o sea posible, al contrario, siento que a veces es mejor, pero bueno, lo rechazaron, pero eso no detuvo como sus ganas de relacionarse con ese gremio. De alguna forma él siguió en conexión con los policías porque asistía constantemente a un bar llamado Jury Room, y era un bar en donde los policías iban pues todos los días, y él se encontraba con ellos muchas veces y hablaban de los casos y él los escuchaba y sabes, como que estaba ahí con ellos aprendiendo un poco. Él igual logró conseguir algunos trabajos como de tiempos medios o tiempos completos, pero su relación con su mamá era fatal, no había mejorado durante todos estos años, al contrario, seguía como más tensa cada vez. Y él lo dijo en una entrevista, dijo: mi madre y yo empezamos a tener peleas horrendas, horribles, violentas y crueles. Nunca había tenido una pelea verbal tan cruel con nadie. Llegaría a los puños con un hombre, pero era mi madre y no podía soportar la idea de que mi madre y yo hiciéramos esas cosas. Ella insistía en ello y solo por cosas estúpidas. Recuerdo que una de las discusiones fue por si debía limpiarme los dientes. Y es ahí donde él no soporta más como tanto esta idea y él decide irse a vivir con un amigo en una zona llamada Alameda. Pero era muy curioso porque hasta su propia madre llegaba de sorpresa a veces a visitarlo y como que tampoco lo dejaba en paz. Se dice que incluso por esta época él conoció a una estudiante con la que sostuvo una relación que realmente no duró tanto tiempo, y esto terminó acabándose porque la niña era menor de edad, tenía 17 años para el momento en el que sostuvieron una relación. Y llegó un tiempo en el que comenzó a trabajar como en una organización llamada la División de Carreteras, que era como un ente gubernamental encargado de todas las calles y las carreteras del país, y él fue atropellado por un carro. Y cuando lo atropellaron, pues obviamente hubo un proceso, un juicio, en donde él pues tuvo la fortuna de ganar $15,000, si no estoy mal, que para esa época era muchísimo dinero, eran más de $100,000. Entonces él hizo diferentes cosas con el dinero, y una de las cosas que hizo fue comprarse un Ford Galaxy, un carro del año 69. Y es ahí donde él comienza como sus segundos hechos, su segunda parte de esta historia. Él frecuentaba mucho las universidades y las escuelas. Él ya estaba viviendo en esta nueva ciudad con su mamá era profesora de esta universidad, así que él tenía acceso a este lugar muy fácil porque su mamá le daban como stickers de la universidad y él los podía poner en su carro. Y en este proceso de ir a la universidad se dio cuenta que habían muchas mujeres que constantemente hacían autostop o pedían autostop a los carros para que las llevaran de un punto a otro. Y él vio allí algo particular. A partir de eso comenzaron a surgir otra vez cosas en él y él comenzó a llevar a cientos de mujeres a los lugares donde ellas quisieran. Realmente al inicio fue como una forma de hacer amigas, conocer personas, charlaba con ellas, pero llegó un momento en donde esto ya no era de esa forma.
Él comienza a tener poco a poco, ya pasando un buen número de chicas que había subido a su carro, otra vez como unos pequeños clics raros en su cerebro y comienza a tener otra vez como unos impulsos raros, especialmente de índole sexual y homicida. Y es así como llega una nueva fecha en estos hechos, que es el 7 de mayo de 1972. Ed conducía constantemente por Berkeley, que es una universidad. Ahí es donde recogía a las chicas que pues siempre llevaba a los destinos que ellas necesitaran, y este día en especial recogió a dos chicas de 18 años, Mary Ann Pesci y Anita Mary Luchesa. La idea de ellas era conducirlas hasta la Universidad de Stanford, y es ahí donde pues él comienza a conducir durante aproximadamente una hora, y es donde termina llegando a una zona boscosa en Alameda. Ellas nunca se alertaron respecto a las direcciones que estaban tomando en el coche, porque pues él les había dicho que trabajaba en tema de carreteras y sabía otras rutas, entonces ellas no se preocuparon. Pensemos que esto es como primer mundo y la gente no tiene como ese miedo de muchas cosas. Y fue allí donde sacó a Ann del carro y a Anita la encerró en el maletero. Mientras ella estaba encerrada en el maletero, él apuñaló y estranguló a la amiga, así que imagínense la tortura de ustedes escuchar lo que está ocurriendo con su amiga para que después él abra el maletero y haga exactamente lo mismo con la otra. Y es muy curioso porque después de que él comete estos crímenes, él las mete al maletero a las dos. Muy loco porque a él se le había roto una luz trasera del coche y un policía lo había parado para advertirle que estaba rota. Nunca abrieron el maletero para ver que había. Él termina llevando los cuerpos al apartamento donde estaba viviendo con su compañero, les toma fotografías, termina teniendo relaciones íntimas con los cuerpos. Luego los corta, los mete en bolsas, las cabezas de los cuerpos las bota en lugares diferentes de donde bota pues los otros restos. Estas se convierten en sus segundas víctimas después de lo de sus abuelos hacía años, pero en sus primeras víctimas después de haber salido y haberse rehabilitado de todo lo que le había ocurrido. Luego llega el 14 de septiembre de 1972, varios meses después, y él recoge a una chica llamada Aiko Coe, de 15 años. Ella era una chica, pues según decían, como muy sociable, era bastante talentosa, estaba soñando con ser bailarina, tenía rasgos asiáticos, era bastante linda, y ella había acabado de perder un autobús que la llevaba a sus clases, así que comenzó a hacer autostop para que la llevaran. Y básicamente su modus operandi se convierte en el mismo. Saben que no puedo entrar en detalles o decirle las palabras explícitas, pero pues básicamente la vuelve a llevar a una zona remota donde le hace lo mismo que a las otras chicas, y pues la familia de esta niña la estuvo buscando durante mucho tiempo sin saber qué había ocurrido con Coe. El 7 de enero de 1973, ahora una chica llamada Cindy Schall, de 18 años, también hace autostop. Él la recoge y esta vez pasa lo mismo, sin embargo la mata con una pistola calibre 22. Pero a diferencia de otras veces, él para este momento ya estaba viviendo otra vez con su mamá. Él esconde el cuerpo en el closet toda la noche hasta que su mamá se vaya nuevamente a trabajar, y cuando ella se va hace el mismo procedimiento que con todas, horrible, en la bañera de su mamá. Pero a diferencia de las otras víctimas, con esta chica tuvo algo muy particular, y es que cuando pues le quitó su cabeza, a diferencia de las otras de botarla por otros lados, la enterró en su propio jardín. Pero antes de eso tuvo relaciones con la cabeza durante mucho tiempo, y ya después cuando la enterró como que le separó la cara y la dejó mirando hacia su ventana. Él dijo que quería que fuese así porque siempre quiso que la gente lo admirara, y por eso la dejó en esa posición. El 5 de febrero de 1973, otras dos víctimas, llamada Rosalind Thorpe y Alison Louis, son abordadas, pero esta vez es un poco diferente porque para este momento ya se sabía de las desapariciones de las otras chicas, se estaban buscando, se estaban alertando, y por esa época en los campus comenzaron a decirle a las mujeres y a la gente como no se suban a carros de desconocidos porque es peligroso, no sabemos quién está detrás de esto. Hay algo que salvó, que la gente hizo confiar en Ned, y es que, como les dije, él tenía unas calcomanías de la universidad donde trabajaba su mamá, así que él las llevaba todo el tiempo en el auto y lo dejaban entrar donde fuera porque solo
digamos que según las noticias solo le decían a la gente que confiara en las personas que estudiaran en los campus y que tuviesen las calcomanías de los campus. Entonces esto fue a favor de él porque pudo seguir llevando diferentes chicas en su carro sin que nadie sospechara nada. Y así es como estas dos chicas se suben ese 5 de febrero a su carro también, siendo trasladadas a otra zona. Y ellas no iban juntas, no eran amigas. Primero se subió una que tenía 23 años, que era Rosalind, y después se subió la otra más adelante. Y les hizo exactamente lo mismo. Primero mató a una, la otra tuvo que vivir con esa angustia hasta que pues terminó con el mismo destino fatal. Cortó sus cuerpos también en la casa de su madre, les quitó las balas, porque esto era algo que él hacía también cuando les disparaba con arma, les quitaba las balas para que no fuese posible identificar de dónde provenían los proyectiles, y pues así las deja en una zona remota. Para este momento que les cuento, él ya lleva 6 víctimas en menos de un año, y es allí donde él decide dar, o da de alguna forma el golpe final. Era el 20 de abril de 1973, un par de meses después de estas dos muertes que había tenido anteriormente, y él estaba durmiendo pues plácidamente en su cama. A altas horas de la noche su mamá llegó de una fiesta y él lo despertó. Ella se fue como a la sala, estaba leyendo, y él se despertó pues bastante molesto de que ella no respetara su sueño. Cuando él sale a mirar pues quién era, pues que era su mamá, ella le dice: supongo que ahora querrás sentarte toda la noche y hablar. Cosa a la que él respondió: no, buenas noches. Él esperó a que la mamá se durmiera en ese momento en su habitación, y es ahí cuando minutos después sale con un martillo y comienza a golpearla hasta quitarle la vida, y después con una navaja corta su garganta. Ya se imaginarán lo que pasó acá después, porque más o menos es lo mismo de los otros. También tuvo relaciones con el cuerpo de su mamá, y pues su destino fue el mismo que las otras, pero con ella es que acá no puedo entrar como en detalles muy explícitos porque no quiero que nos desmoneticen, pero pues básicamente él también le corta algunos órganos, especialmente la garganta y la laringe, y los bota en un triturador de basura. Esto porque le recordaba cuando ella lo regañaba y le gritaba, entonces quería como quitarle esa parte a su mamá. Sin embargo, el triturador como que no fue muy efectivo y él terminó lanzándolos por el fregadero. Él esconde el cadáver de ella en un closet y se va a tomar unas cervezas a un bar cercano. Cuando él va regresando a la casa, decide llamar a la mejor amiga de su mamá, que era una mujer llamada Sarah Taylor, de 59 años, y le dice que pues si quería venir a la casa, que iban a ver una película, iban a cenar y que estaba invitada. La mujer claramente no sospecha absolutamente nada y termina estrangulándola, y pues el destino es el mismo, fatal. A eso de las 5:15 de la madrugada, él decide huir de la escena del crimen y se va a un lugar llamado Pueblo, en Colorado. Y él comienza a tomar muchas pastillas porque era un camino bastante largo, eran más de 1600 kilómetros andando, entonces se toma pastillas constantemente para no dormirse, y pues llega a este lugar también como en un estado de ansiedad de saber como si lo están persiguiendo o no, está mirando todo el tiempo a ver si hay alguna noticia, y ahí llega a un estado en donde se preocupa porque no escucha nada, no hay ningún informe ni nada que hable sobre su mamá, así que él decide ir a una cabina telefónica y hace una llamada a la policía en donde pues le dice como: hay una persona muerta en mi casa, pero la verdad la policía no lo tomó en serio, pensó que era una persona borracha, que no tenía como mucho sentido, y ahí es donde él, después de varias horas de seguir viendo que no hay respuesta, vuelve a llamar, pero esta vez llama a un amigo de él, porque se acuerdan que les conté que él frecuentaba un bar en donde iban policías constantemente, que ese era su sueño, y había un hombre que él conocía que podía tomarlo en serio, y es ahí donde él le contó que había matado a su mamá y a una amiga de él, les dijo el lugar en donde estaba. Básicamente, al igual que la primera vez que ocurrió con sus abuelos, él confiesa los crímenes y pues lo terminan arrestando porque pues la policía va y efectivamente encuentra los cuerpos, y ahí es donde él confiesa también inmediatamente que había asesinado a otras 6 chicas y comienza a decirles dónde están, y la policía lo comprueba. Cuando a él lo capturan, lo primero que dice es: ya no tengo odio, después de matarla a ella no tengo más ganas de matar. El 7 de mayo de 1973, él es acusado por los cargos de asesinato a 8 personas en primer grado. Y pues aquí ya no tenía mucho que hacer los abogados de él, porque pues básicamente le había confesado los crímenes, y lo único que pudieron hacer o ejercer en su defensa fue como un estado mental alterado, razones de locura para sus crímenes.
La policía ejerció algo muy interesante. Esto, por ejemplo, yo no lo conocía. De pronto uno lo escucha como en películas o algo así, pero yo no sabía que esto era cierto. Y es que la policía a veces utiliza algo llamado el suero de la verdad, que es como como un líquido que hacen para que las personas se relajen y no sé qué otros efectos tiene. Y pues la idea de este es que confiesen. Y literalmente lo utilizaron con él. Hay un documental en HBO, si se lo quieren ver, relacionado con el caso de Ed. Se llama Ed. Creo que el nombre del documental es su nombre, no me acuerdo bien. Pero básicamente se escuchan las grabaciones de cuando a él le inyectaron esto para decir la verdad, y ahí él confiesa que incluso tuvo episodios de canibalismos con estas mujeres, que guardaba partes del cuerpo para comérselas cuando sintiera ganas o necesidad sexual. Pero dicen que tiempo después él se retractó de esa confesión de canibalismo. Si es cierta o no, no sabemos, pero pues yo puedo pensar que sí. Y el 8 de noviembre, finalmente, por un jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres, terminan dictando sentencia de culpabilidad por las muertes de estas chicas, y esta vez no pudo utilizar su estrategia de pues desgaste psicológico o bueno, problemas psicológicos. Él pidió la pena de muerte, pero para ese momento ya estaba como abolida la ley en California, así que le dieron 7 cadenas perpetuas, y a día de hoy él sigue cumpliendo su condena, él sigue con vida y se encuentra pues cumpliendo estas penas pues seguramente hasta que ya muera. Los médicos sí descubrieron que él era plenamente consciente cuando cometía los actos, sabía qué estaba haciendo, sabía que era bueno, que era malo, confesó los crímenes, nunca tuvo esos desfases, así que esta vez pues no le admitieron ese proceso mental, y eventualmente dicen a día de hoy que se convirtió al cristianismo y ha logrado rehabilitarse. Al igual que pasó cuando mató a sus abuelos cuando era muy pequeño, dicen que actualmente es un preso modelo que realmente está entregado a hacer tazas de cerámica, y también es el que programa las citas psiquiátricas de otros reclusos, y que incluso narra audiolibros dentro de la cárcel. Ya tiene más de 70 años, dicen que ha tenido varios problemas de salud, incluso tuvo como un derrame cerebral, y desde ese entonces pues no ha sido la misma persona, y nunca más otorgó entrevistas más de las que dio pues en esos primeros momentos cuando lo estaban procesando, donde hay varias entrevistas donde él hace una confesión de todo lo que ocurrió, habla abiertamente del maltrato que sufrió por su madre, dice que ya cuando la mató a ella pues ya no sentía más ganas de hacerlo porque ella era como el objetivo principal, logró como saciar esa, no sé cómo explicarlo, como esas ganas de venganza por todo lo que ella le había hecho pasar. Realmente es muy curioso, acá les mostré algunos clips de esa entrevista, pero pues búsquense la entrevista donde él habla cuando todavía está joven y lo acaban de capturar, y es muy sorprendente porque este hombre se ve, sabes, como que tú lo ves en la calle y tú no dirías que es un asesino. Bueno, esto pasa con la mayoría de asesinos, pero habla muy elocuentemente, es muy inteligente su forma de tratar, ¿sabes? Como que siempre la gente lo vio bien, incluso la policía nunca sospechó cuando estaba en el bar con ellos que él había cometido esos crímenes, él se dedicaba a escuchar muy tranquilo y no hablaba tanto, entonces nunca les pareció sospechoso, y él dijo que lo hacía también para que la policía nunca sospechara de él. Pues curiosamente que igual él confesaba los crímenes, ¿sabes? No es como que lo haya querido ocultar. Dice que se arrepiente de haber matado a la niña Quo porque era una niña muy inteligente que tenía mucho futuro por delante, pero pues que ya lo había visto y ya no quería que ella hablara, y por eso terminó acabando con su vida. Durante varios años ha sido elegible para libertad condicional, pero siempre le han revocado la decisión, o por momentos él mismo ha negado que lo saquen. Este año otra vez se le negó la libertad condicional y hasta 2031 vuelve a tener la revisión, pero vaya a saber si alcance a llegar a esa época porque ha tenido varios problemas de salud y si se la den. Él decía que atacaba a niñas pues más jóvenes e indefensas y más pequeñas, pues porque él quería sentir el poder sobre ellas, porque él nunca se sintió poderoso, porque siempre lo rechazaron, porque siempre lo criticaron, entonces quería hacer eso y buscaba este tipo de chicas específicamente. Y pues también la zona donde él vivió creo que favoreció mucho para estos crímenes, porque era una zona que se caracterizaba, la gente caracterizaba mucho de la zona que había gente hippie, ¿sabes? Como que se veía mucho la onda liberal, había mucho hippie, literalmente hippie, viviendo en esa zona, las que estudiaban allí, entonces eran gente que nunca sospecharía que algo malo ocurriera,
ocurriera, pensaba que todo era paz, amor, que todo iba a estar bien, y pues era más fácil para él subir a esta chica sin que sospecharan algo y terminar cometiendo los crímenes. Al menos siento que es un caso que la persona está cumpliendo su condena. Por mí está perfecto que no salga hasta que pues termine su vida, es decir, no, nunca. Y no sé, creo que a diferencia de muchos otros asesinos de los que hemos hablado, él es bien particular porque es de los pocos que confesaba sus crímenes, que no esperaba que lo atraparan y que fue muy claro en que su víctima siempre fue su mamá, pero pues terminó haciéndolo hacia otras primero. Es muy curioso, es muy curioso. Es muy lamentable su infancia, pero yo siempre les he dicho, una infancia no justifica uno convertirse en asesino, pero al menos está pagando una condena y me parece perfecto. Si quieren ver lo que les digo, hay un documental en HBO llamado The Co-Ed Killer. Pues si se lo quieren ver, son 3 episodios donde resumen bastante bien la historia y también donde se escuchan algunos audios de las confesiones que él hizo sobre los crímenes que cometió. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso. Si les interesa mucho, no olviden dejarme gustar, los deditos arriba, comentarme qué sienten, qué piensan con esta historia. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.